Y antes de pasar a otro tema, también político, también de interés, espero para todos los que nos hacen el favor de vernos en casa, yo quisiera recoger un último comentario de ustedes en este tema de seguridad pública, de la reacción del gobierno y de lo que como sociedad tenemos que hacer, porque me queda claro que el combate a todo lo que le está haciendo daño a este país no debe partir solo de la esfera pública o gubernamental. Hay una tarea ciudadana que hacer. Yo celebro que al menos ya estemos despertando para marchar y exigir. Creo, a reserva de lo que ustedes piensen, que nos falta demandar con mayor énfasis y de manera más particular lo que queremos. Es decir, seguimos demandando, Carmen, grandes temas: seguridad, paz, tranquilidad. Yo creo que una sociedad democrática que pueda decirse más avanzada tiene que hacer un reclamo en función de cambios legislativos muy particulares, la exigencia de renuncias que para los funcionarios que no dan el ancho y no están a la altura, pero al menos estoy viendo una sociedad que despierta críticamente a lo que está pasando en este país, Beatriz. A mí algo que me pareció muy interesante de esta marcha, en primer lugar, que la sociedad salió no solo en un lugar, no solo en una ciudad, sino que fue más de una veintena de ciudades e incluso traspasó fronteras, ¿no? En París, en Nueva York, en Barcelona, y también que fue una marcha que se organizó con muy poco tiempo. Aquí hubo marcha también, pero fue una marcha que no tuvo tanto tiempo de planeación, vaya, y la respuesta fue realmente sorprendente. Creo que fue un ejercicio que valió mucho la pena, que debemos seguir, pues, alzando la voz hasta que el gobierno nos escuche, ¿no? Afortunadamente o desafortunadamente hay voces que se mantienen en el anonimato porque no tienen este espacio o estos foros que tiene, por ejemplo, Javier Sicilia, ¿no? De los muertos que van, cuántos casos nos hemos enterado, ¿no? Pero creo que como ciudadanos es también nuestra obligación exigirle más al gobierno y, claro, ser más puntuales con nuestras exigencias, porque pues si pedimos solamente paz, también no sabemos cómo lo vaya a interpretar el gobierno ahora, ¿cómo lo ¿no? podemos medir? ¿Qué después de una marcha? Porque esa es la pregunta. Sí. ¿Qué después de las marchas a la que incluso algunos de nosotros hemos acudido? Ahora, hablas de tiempo, hablas de cómo se organizó la sociedad en un lapso muy breve. Se lo pregunto a un tuitero consumado. Roberto, aquí las redes sociales están jugando un papel bien importante. Totalmente, ¿no? Digo, han cambiado muchos parámetros, han roto paradigmas el tema de las redes sociales, el tema de Twitter ha roto fronteras posiblemente en el tema de la comunicación y de la inmediatez con que la información está fluyendo. Digo, impresionante que a través de un tweet tú puedas enviar y tener conocimiento de una noticia que está aconteciendo, por ejemplo, en alguna ciudad del país y 3-4 horas después en algún portal de los diarios de mayor circulación en el país lo esté dando a conocer. Pero esto ha pasado, mira, el tema de la violencia que estamos platicando justamente y que hemos tratado de englobar. Yo creo que en primer sitio, el día que nosotros como mexicanos entendamos lo que el gobierno mexicano nos quiere señalar cuando los mexicanos están cayendo abatidos por las balas del crimen organizado y que se les llamen daños colaterales, tenemos que entender lo que no tiene nombre. Cuando podamos entender que nuestras calles realmente y que la estrategia de seguridad pública vaya planificada en un esquema militar en donde la Organización de las Naciones Unidas ha hecho énfasis en el tema de los derechos humanos y que es necesario que el ejército regrese a sus cuarteles y que empecinado el presidente Felipe Calderón señale que el ejército no se va a meter a los cuarteles hasta que haya 32 corporaciones policiales capacitadas y depuradas, y cuando no se ha iniciado el proceso vamos a entender que la realidad no es la que nos están planteando, la que nos están tratando de vender el gobierno federal. ¿Qué es lo que verdaderamente debe de pasar en este país? Que exista una conciencia reflexiva de lo que está pasando. Que tengamos los mexicanos una opinión adecuada en frente de un tema tan delicado como es el crimen organizado, que hoy lo vemos no simplemente en cualquier otra ciudad. Hoy podemos ver tan simple, por ejemplo, lo que tú referías en el tema del consumo de drogas. Hoy existe una delincuencia organizada en la cual se están dedicando hasta a presionar a los directores de las escuelas para no asesinarlos o para no hacerles nada, con el afán de que dejen entrar la droga
a las escuelas con tal de que les vendan esto. ¿Qué está pasando realmente en nuestro país? Verdaderamente tenemos un sistema judicial que se está pudriendo, como dice Javier Cecilia, y que verdaderamente tenemos que tener un proceso muy analítico los mexicanos para poder entender la realidad y que podamos verdaderamente sumarnos a esa voz que muchos mexicanos han ya tomado bandera, que la han asumido, y que verdaderamente hay un gobierno que no está escuchando una realidad que hoy tenemos muy sentida y que tenemos una piel muy sensible ya ante verdaderamente la ola del crimen organizado que se nos ha venido encima. Ahora, Roberto, les pongo esta reflexión sobre la mesa. Si no mal recuerdo, 1992, James Carville, un asesor de Bill Clinton, acuñó aquella frase para el mal que aquejaba a los Estados Unidos y que también simbolizaba una demanda electoral. Es la economía, estúpido, ¿no? Yo pienso si no podemos adaptar esa frase al México de hoy, y en lugar de la economía, diría yo, Carmen, es la impunidad, estúpido. Yo creo que la realidad nos demuestra que la violencia, el crimen organizado, la inacción de las autoridades, la apatía que persiste en muchos ámbitos de la sociedad, tiene raíz en la impunidad. Sí, sí. ¿No deberíamos empezar por ahí? Pues sí, pero lamentablemente va a ser como que regresar a lo mismo. Mientras las autoridades no lo quieran reconocer, no va a haber esa lucha a la impunidad. Como sociedad lo podríamos demandar, no sé, participando en los procesos electorales, razonando más nuestro voto en ese momento, pero si las autoridades no quieren hacer nada, vamos a seguir en las mismas. Y yo nada más lo último que podría decir es de que en algún momento leí que decían, bueno, si se declaró una guerra contra el narcotráfico, contra alguien que realmente no se conoce, ¿por qué no declarar una guerra contra la pobreza? Poder ir quitando tanto pobre que está creciendo en el país. Eso sí tendría muy buen beneficio, no lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Lamentablemente nuestras autoridades, pues esta frase igual ni de nada les va a servir y va a seguir este país desmoronándose, y no sé qué le vamos a dejar a nuestros hijos, qué le vamos a dejar a los jóvenes que en este momento pues quieren salir adelante en un país que está pues ya cercado por droga, cercado por asesinatos y cercado justamente por la impunidad. Yo me quedo, para acotar este tema, yo me quedo con esto último que dices, Carmen. La participación ciudadana es el elemento fundamental. Es decir, gobiernos malos y gobiernos impopulares hay en todo el mundo, ha habido en México y habrá. Mientras la sociedad mexicana no se organice para participar, para presionar y para demandar lo que quiere y necesita, los gobiernos tienen una manga muy ancha. Y no me alejo demasiado del tema, porque hablas de una guerra a la pobreza, la frase es de el doctor Narro, si no me equivoco, sí, pero estaría muy de acuerdo contigo el dirigente del PRI, Humberto Moreira, que anda desatado. Y nos vamos un poco al tema político electoral. La misma semana, Beatriz, de pues un destape a medias, diría yo, porque luego se arrepintió, del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, que dice quiere meter goles en el 2012, se da un debate entre el presidente del PRI, Humberto Moreira, y el secretario del Trabajo, Javier Lozano, en el que debaten temas sobre pobreza, cuando a mi juicio el tema es la desigualdad. Pero, no sé, tus primeras impresiones de esta guerra preelectoral que vive en el plano nacional, y vamos a decantarlo en el municipal. Sí, pues a mí me llama la atención que el tema haya sido la pobreza. ¿Por qué no vaya a organizar ese debate entre otros actores, en todo caso, ¿no? También creo que fue una semana de destapes extraños. Está el de Ernesto Cordero diciendo que quiere meter goles en 2012 y luego diciendo que hablaba de fútbol. Vaya, yo no sé cómo... Emilio. Claro, está el destape también de Emilio González, que dijo, en cuanto esté la convocatoria del PAN, yo me registro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y Javier Lozano, que es otro nombre que ha estado sonando en el PAN como posible candidato, ¿no? Sería casi divertido ver a Emilio González, ¿no? Divertido. Digo, desafortunado. Con la actitud, con la derecha de la derecha. No, sí, de la derecha. Sí, totalmente, es extremadamente, de la extrema derecha. Ahora, dicen los enterados, Roberto, que en Los Pinos ya tienen 4 nombres, 2 de casa y 2 que van por la libre, si me permiten la expresión. Ernesto Cordero, Alonso Lujambio, titular de Educación Pública a nivel federal, Santiago Krill, que sigue punteando en las encuestas, y una opción interesante por la cuestión de género que podría plantearse como oferta electoral en 2012, Josefina Vázquez Mota. ¿Cómo lo ves? Bueno, en el sentido, por ejemplo, ahorita de tratar de ir identificando
aquellos cuadros de los partidos políticos que están sobre todo permeando dentro de la opinión pública hacia la sucesión presidencial, pues lógicamente deja primero un énfasis muy abierto. En primera, al grado que ha desestimado el propio presidente de la República la capacidad de su partido para poder afrontar el reto en el 2012. Dice, posiblemente dentro del PAN vayamos a tener que ir con un candidato de origen ciudadano y que no tenga que ser un candidato del Partido Acción Nacional, y que eso encendió los ánimos dentro del propio Partido Acción Nacional, con la declaración a la que tuvo lógicamente que salir Gustavo Madero para tratar de atemperar los daños que ya había provocado esa declaración del presidente de la República. Preocupante en primer sitio porque cómo el Partido Acción Nacional va a poder sostener la candidatura hacia la presidencia de la República de alguno de sus militantes o de sus cuadros bajo diversas situaciones, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la calificación que tiene el gobierno federal en torno a los temas de la agenda pública que se están desarrollando, y que lógicamente hay un gobierno de la República que no está bien calificado en el ánimo de la gente. Va a ser preocupante, sobre todo porque hoy la carrera del 2012, aparte de que ya inició con el tema en este año 2011 que vamos a vivir procesos electorales muy importantes como el del Estado de México, y donde se está cocinando y fraguando el proyecto del Partido Revolucionario Institucional, que es el tema del candidato del gobernador Enrique Peña Nieto. Ya lo estoy dando yo por todavía no lo meto en problemas, pero autoridades electorales no acaban de ver el comentario, Roberto. Esta situación, pero aquí hay que analizar algo, o sea, el grado de competencia al que nos vamos a enfrentar, la caída de la alianza que se dio en el Estado de México y que Andrés Manuel López Obrador ya lo refirió porque no reunió los votos de la mayoría calificada que necesitaba el Consejo Estatal del PRD en el Estado de México para aprobar esa alianza, y que lógicamente va a surtir efectos y daños colaterales para el Partido Acción Nacional. Hoy el hecho es el mensaje que ha dado el presidente de la República, el presidente Felipe Calderón, el propio Jesús Zambrano Grijalva, hoy dirigente del Partido de la Revolución Democrática, han señalado, tiene que pasar de todo para que el PRI no llegue a ser nuevamente gobierno. Truncarle el paso totalmente, ¿no? Ese es un tema muy interesante, Roberto. A ver, lo pongo sobre la mesa, Carmen. 2006 fue una elección particularmente polarizante para el electorado. Es decir, Andrés Manuel López Obrador llegó con tal ventaja que incluso rompió un récord. Yo no conozco un caso de perder 6 millones de votos de diciembre a julio. Vamos, es un caso para analizar. Pero lo que dice Roberto es muy interesante. El año 2012 empezará con un precandidato presidencial del PRI, que ya lo destapó mi querido Roberto Rico, muy aventajado en las encuestas. Y la pregunta que yo creo que es pertinente hoy es si cualquier otro candidato, y hablo del candidato del partido en el gobierno, Acción Nacional, puede ser competitivo electoralmente sin tener que bajar al puntero. En otras palabras, ¿puede el PAN llegar a un tercer sexenio en el gobierno sin guerra sucia en el plano electoral? No, por supuesto que no. No, tanto que la guerra sucia ya está desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, el mismo presidente lo reconoció, igual y se le chispoteó con eso de las frases así medios domingueras, y dijo, ¿no? O sea, vamos a tener que ir con un ciudadano porque realmente midió los perfiles que tiene el Partido Acción Nacional y no dan para poderle competir